El Señor les bendiga, queridos hermanos, personas que nos escuchan en esta hora. Queremos dar un consejo de Dios para sus vidas. Gracias por permitir llegar hasta sus hogares para que podamos escuchar la palabra de Dios. Vamos en esta hora a estudiar, a reflexionar sobre el tema ¿quién es tu Dios? Para ello vamos a ir al libro de los Salmos, el Salmo 27, del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Linda palabra de Dios. Vamos a orar en este momento. Señor Dios Todopoderoso, a ti clamamos y venimos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios. Gracias por darnos la oportunidad de poder reflexionar en tu palabra. Bendice grandemente a aquellos que se han conectado en esta hora. Oh Dios amado, llega hasta sus vidas, Padre, y haz una obra maravillosa en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor que nos permite poder reflexionar en su palabra. Quiero contarles una experiencia que impactó mi corazón cuando yo le entregué mi vida al Señor. Recuerdo que yo viví en lo que es la religión de mis padres. Era la que yo por mucho tiempo había ejercido. Pero una de las cosas, como les decía, que impactó cuando yo leí la palabra de Dios fue el Salmo 135:15, que dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Cuando yo lo escuché, cuando yo lo leí, créame que me sorprendió y a la vez, Señor, le dije, cuán equivocada he estado, cuánto tiempo, Dios mío, he permanecido en completo desconocimiento de lo que es tu palabra. Pues todavía recuerdo, yo vivía en un pueblo donde muy religioso, en donde para el tiempo de la Semana Santa, que se le llama, recuerdo que las procesiones pasaban por ahí y yo siempre buscaba el rostro de las imágenes cuando pasaban y decía, tan siquiera abriera sus labios y me dijese una palabra, yo entendería. Pero cuando yo leo este salmo, me doy cuenta que la respuesta la tenía en ese momento.
Razón tenía el pueblo de Dios a través del libro de Oseas cuando dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y así es, por falta de conocimiento uno puede vivir ignorante acerca de Dios. Pero gloria al Señor, gracias a mi Dios, porque al venir a sus pies, una de las evidencias del nuevo nacimiento en mí fue el deseo de leer y conocer las Sagradas Escrituras. Yo me pasaba horas leyendo su palabra. Me pasaba horas reflexionando y meditando. Y eso me alimentaba, eso llenaba mi corazón, eso me daba descanso, me daba paz. Por ese motivo, yo me identifiqué tanto con el libro de los Salmos, cuando al oír que el salmista clamaba al Dios vivo, cuando a través de los salmistas aprendí a exaltar a ese Dios que yo acababa de conocer, al Dios que pasó mucho tiempo desconocido para mí. ¿Cómo no elogiar? ¿Cómo no buscar esas historias tan lindas que levantan el ánimo de aquel que se encuentra desanimado? Y así fue como me di cuenta que el rey David era uno de los hombres que Dios utilizó, siendo hombres comunes y corrientes como nosotros. Dios los utilizó de maneras extraordinarias, al punto que llegó a ser un hombre conforme el corazón de Dios. Y eso me ayudó a mí para poder aún más buscar, conocer al Dios vivo que en esos momentos yo estaba conociendo. Cuando escuchaba esas historias, recuerdo que llegaba a la congregación y me sentaba en las primeras líneas. Cuando el predicador terminaba, le preguntaba: ¿dónde encuentra esas historias? Y se me quedaba viendo y me decía: en la palabra. Cuando buscaba libros que me pudiesen edificar, y me decían: el libro de los libros, la Biblia. Eso inyectaba en mí aún más el anhelo y el deseo de conocerla. Por eso me identifico mucho con los personajes de la palabra de Dios. Cómo David, siendo un joven, aprendió allá cuidando el rebaño de su padre. Dice que cuando los leones venían y los osos, dice que él salía y los mataba. Dios enseñándole a ser valiente, esforzado, y a través del cual él conocía más a su Dios. Conocí a través de la Escritura ese David que enfrentó gigantes, que mató a Goliat cuando amenazaba al pueblo de Dios. Ese era el David que yo necesitaba conocer, que me enseñara que su Dios era el que yo buscaba. Cómo David enfrentó la persecución de un rey que, enfurecido por el odio y los celos, dispuso matarlo. Ese era el Dios que yo buscaba. Y a través de David, que sufrió también la traición de su hijo amado Absalón, que deseaba usurpar su trono, ver cómo este hombre había salido avante y adelante a través de las diferentes circunstancias de su vida. Eso quería yo aprender
a conocer al Dios de David, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, al Dios que lo esforzaba y lo ayudaba en todo momento. Al pasar los años, al transcurrir el tiempo, comencé realmente a conocer a ese Dios grande que tanto necesitaba mi alma. Un alma vacía que necesitaba llenarla con Dios. Y cuando hoy me preguntasen, ¿quién es tu Dios? Podría yo con toda la libertad expresarle quién es mi Dios. Mi Dios es el que a través de su luz iluminó mi camino para que yo no resbalase jamás. Ese es mi Dios, el que me sacó de las tinieblas a su luz admirable, el que me enseñó que Dios era el camino, que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ese es mi Dios, el que me liberó de todos mis temores y angustias. Ese es mi Dios, el que fortalece, sana mis dolencias. Ese es mi Dios, el que cambió mi lamento en baile, el que curó mis heridas, el que me enseñó a perdonar y a recibir el perdón, primeramente el perdón de Dios. ¿Cómo no voy yo a adorar y a proclamar a ese Dios vivo, a quien gracias a Él pude conocer? En una palabra puedo decir que es el Dios que transformó completamente mi vida. Ahora soy libre, libre de mi mente, libre de mi corazón, libre de proclamar aquellas buenas nuevas de salvación a aquel mundo que no lo conoce, al mundo que está en tinieblas y que necesita una luz que pueda iluminar su camino. Ese es mi Dios, el Dios que en cierta ocasión, cuando leía la Biblia, decía al Dios no conocido, porque era el Dios que yo nunca había conocido, pero que hoy le conozco y por eso le proclamo. A ese Dios que hoy te presento no es una religión. Cambiar de una religión a otra no es la solución. Lo que yo te presento en esta ocasión es una relación íntima y profunda con tu Salvador, con tu Creador, con el Dios que te fortalece, que te libera, que te transforma, que cambia, que sana tus heridas. Ese es el Dios que yo te presento y al cual yo proclamo. Pero tú tienes la llave de tu corazón para que voluntariamente puedas abrirla y recibir ese don precioso, o puedes cerrarla y seguir en la ignorancia, que como yo estuve un tiempo. Quiera Dios que esta palabra llegue a tu mente, llegue a tu corazón y puedas tomar la mejor decisión, de la cual jamás te vas a arrepentir. Por eso yo adoro a mi Dios, porque Él fue el que sanó mi vida,
Por eso te lo presento también a ti. Si estás en un momento difícil, en una situación en la cual tú no le encuentras salida, cree que el Dios de todo poder puede encontrar una solución a tu problema. Dice la palabra del Señor que para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, la solución, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, tu solución es Dios. Esperamos que en esta noche tú puedas entregar tus cargas, decirle que te ayude, que te esfuerce para que seas valiente. Y es por eso que vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea Él el que toque tu corazón a través del Santo Espíritu de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos infinitamente gracias. Gracias, Dios mío, porque hasta aquí tú me has ayudado, tú me has fortalecido, tú has guardado mi vida, has guardado mi entrar y mi salir. ¿Cómo no he de adorarte, Señor? Gracias por cada uno de los hermanos y amigos que están escuchando esta palabra en esta noche. Te suplico, oh Dios, que seas tú presto a la necesidad de cada uno de ellos. Si hay alguno enfermo, Dios amado, pone tu mano sanadora y que seas tú glorificado por lo que has de hacer en esta noche y en la vida de cada uno de ellos. Gracias te damos en esta hora, en ese nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor les bendiga. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.